Ven, sígueme 2025 para el hogar y la iglesia. Capítulo 22. Doctrina y convenios. Secciones 51 al 57. Lección asignada del 26 de mayo al 1 de junio de 2025. Titulado Mayordomo fiel, justo y sabio. Para los miembros de la Iglesia en la década de 1830, congregar a los santos y edificar la ciudad de Sion eran labores tanto espirituales como temporales, con muchos asuntos prácticos que atender. Se requería que alguien comprara tierras donde los santos pudieran establecerse. Era necesario que alguien imprimiera libros y otras publicaciones, y se necesitaba que alguien administrara una tienda a fin de proveer bienes para las personas de Sion. En las revelaciones registradas de las secciones 51 a la 57 de Doctrina y Convenios, el Señor designó e instruyó a algunas personas para que se encargaran de esas tareas. Si bien las habilidades en tales cosas son necesarias en Sion, esas revelaciones también enseñan que el Señor desea que sus santos lleguen a ser espiritualmente dignos de ser llamados el pueblo de Sion, su pueblo. Nos llama a todos a ser un mayordomo fiel, justo y sabio, teniendo un corazón contrito, permaneciendo firmes en nuestras responsabilidades señaladas. Si podemos hacerlo, sin importar cuáles sean nuestras habilidades temporales, el Señor puede valerse de nosotros para edificar Sion. Como subtítulo, el Señor desea que yo sea un mayordomo fiel, justo y sabio. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, la sección 51. Si usted hubiera sido miembro de la Iglesia en 1831, quizás se le hubiera invitado a vivir la ley de consagración, para lo cual traspasaría sus propiedades a la Iglesia a través del obispo, y él entonces le devolvería, en la mayoría de los casos, lo que había donado, y en ocasiones algo adicional. Sin embargo, ya no era solo su posesión, sino su mayordomía. En la actualidad, los procedimientos son diferentes, pero los principios siguen siendo vitales para la obra del Señor. Conforme usted lea o estudie la sección 51 de Doctrina y Convenios, piense en lo que Dios le ha confiado. A continuación se leerá Doctrina y Convenios, sección 51. Escúchame, dice el Señor tu Dios, y hablaré a mi siervo Edward Partridge, y le daré instrucciones, porque es menester que reciba instrucciones tocante a la manera de organizar a este pueblo. Porque es necesario que sean organizados conforme a mis leyes. Si es de otro modo, serán desarraigados. Por tanto, señalen Edward Partridge y aquellos a quienes él ha escogido, con los cuales estoy bien complacido, su porción a este pueblo, a cada hombre igual, según su familia, conforme a sus circunstancias, carencias y necesidades. Y al señalarle a algún hombre su porción, mi siervo Edward Partridge le expedirá una escritura que le asegurará su porción para que la retenga. Sí, este derecho y heredad en la Iglesia, hasta que transgrediere, y la voz de la Iglesia, de acuerdo con las leyes y convenios de ésta, lo considerare indigno de pertenecer a ella. Y si transgrede, y no se le estima digno de pertenecer a la Iglesia, no tendrá poder para reclamar la parte que haya consagrado al obispo para los pobres y los necesitados de mi Iglesia. Por tanto, no retendrá lo que haya dado, sino que solamente tendrá derecho a la parte que haya recibido por escritura. Y así se confirmarán todas las cosas de acuerdo con las leyes del país, y desígnesele a este pueblo lo que le pertenece. Y en cuanto al dinero que le quedare a este pueblo, nómbresele un agente que tome el dinero para proporcionar alimentos y ropa según las necesidades del pueblo. Y trátense honradamente todos los hombres, y sean iguales entre este pueblo, y reciban lo mismo
para que seáis uno, tal como os he mandado. Y no permitáis que lo que pertenece a este pueblo les sea quitado y dado al de otra iglesia. Por consiguiente, si otra iglesia quiere recibir dinero de esta, reintégreselo, de acuerdo con lo que convengan. Y esto se hará por medio del obispo o de la gente, el que será nombrado por la voz de la iglesia. Y además, desígnele el obispo un almacén a esta iglesia, y guárdense en manos del obispo todas las cosas, tanto dinero como víveres, que excedan a las necesidades de este pueblo. Y también retenga él algo para sus propias necesidades y las de su familia, en tanto que esté ocupado en este servicio. Y así concedo a este pueblo el privilegio de organizarse conforme a mis leyes, y les consagro esta tierra por una corta temporada, hasta que yo, el Señor, disponga para ellos de otra manera, y les mande salir de aquí. Y no les es señalada la hora ni el día, por tanto, establezcanse en esta tierra como si fueran a vivir en ella muchos años, y redundará en provecho de ellos. He aquí, esto les servirá de modelo a mi siervo Edward Partridge para otros lugares en todas las iglesias. Y el que fuere hallado mayordomo fiel, justo y sabio, entrará en el gozo de su Señor, y heredará la vida eterna. De cierto te digo, soy Jesucristo, el cual viene pronto, a la hora que no pensáis. Así sea. Amén. Ahora medite a continuación. ¿Qué implica para usted las palabras mayordomo y consagrado? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué implican estas mismas palabras en cuanto a lo que Dios espera de usted? Medite nuevamente. El presidente Spencer W. Kimball explicó lo siguiente. En la iglesia, una mayordomía es una sagrada confianza espiritual o temporal por la cual hay que rendir cuentas. A causa de que todas las cosas le pertenecen al Señor, somos mayordomos sobre nuestro cuerpo, mente, familia y propiedades. Un mayordomo fiel es aquel que ejerce justo dominio, cuida de los suyos y cuida del pobre y el necesitado. Esto es un fragmento del mensaje Los servicios de bienestar, el Evangelio en acción, disponible en La Leona de febrero de 1978. También se recomienda ver el video La Ley de Consagración, un video disponible en la Biblioteca del Evangelio. Como subtítulo: a donde quiera que vaya, puedo invitar a otras personas a venir a Cristo. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, en la sección 52, los versículos del 9 al 11 y del 22 al 27, los cuales se leerán a continuación. Y viajen desde allí, predicando la palabra por el camino, no diciendo sino las cosas escritas por los profetas y apóstoles, y lo que el Consolador les enseñe mediante la oración de fe. Vayan de dos en dos, y así prediquen por el camino a toda congregación, bautizando en el agua, e imponiendo las manos a la orilla del agua. Porque así dice el Señor: acortaré mi obra en justicia, porque vienen días en que enviaré juicio hasta lograr la victoria. Y además, de cierto os digo, salgan también mis siervos Thomas B. Marsh y Ezra Thayer para la misma tierra, predicando la palabra por el camino. Y además, salgan mis siervos Isaac Morley y Ezra Booth para la misma tierra, predicando también la palabra por el camino. Y además, emprendan su viaje mis siervos Edward Partridge
y Martin Harris, junto con mi siervo Sidney Rigdon y José Smith, hijo. También vayan mis siervos David Whitmer y Harvey Whitlock a esa misma tierra, predicando por el camino, y salgan para la misma tierra mis siervos Parley P. Pratt y Orson Pratt, predicando por el camino. Vayan también mis siervos Solomon Hancock y Simeon Carter a esa misma tierra, predicando por el camino. Cuando el Señor envió a varios líderes de la iglesia a Missouri, les dijo que utilizaran el tiempo del viaje para predicar por el camino. Medite a continuación. ¿Cómo puede usted compartir el Evangelio por el camino o durante los acontecimientos normales de su vida? Medite brevemente. Como subtítulo: El Señor me ayuda a evitar el engaño. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, en la sección 52, los versículos del 14 al 19. A continuación se leerá Doctrina y Convenios, en la sección 52, el versículo 14, donde se menciona: Y además, os daré una norma en todas las cosas, para que no seáis engañados, porque Satanás anda por la tierra engañando a las naciones. Dado que muchas personas afirmaban estar recibiendo manifestaciones espirituales, a los primeros santos les preocupaba ser engañados. Para saber cuál fue la solución que les dio el Señor a esos primeros santos, a continuación se leerá Doctrina y Convenios, en la sección 52, los versículos del 14 al 19, que dicen lo siguiente: Y además, os daré una norma en todas las cosas, para que no seáis engañados, porque Satanás anda por la tierra engañando a las naciones. Por consiguiente, al que ora, cuyo espíritu es contrito, yo lo acepto, si es que obedece mis ordenanzas. El que habla, cuyo espíritu es contrito, cuyo lenguaje es humilde y edifica, tal es de Dios, si obedece mis ordenanzas. Y además, el que tiemble bajo mi poder será fortalecido, y dará frutos de alabanza y sabiduría, de acuerdo con las revelaciones y las verdades que os he dado. Y además, el que es vencido y no da buenos frutos, conforme a esta norma, no es de mí. Por tanto, mediante esta norma, discerniréis a los espíritus en todos los casos bajo los cielos. Medite a continuación. ¿Cuál fue la solución que dio el Señor a esa preocupación de los santos en estos versículos que acabamos de leer? Medite brevemente. Una norma o un patrón es algo que se repite de manera regular y predecible. Por ejemplo, contar usando los números pares, o la salida y puesta del sol de cada día. ¿Qué otros ejemplos se le ocurren a usted de patrones o normas regulares? Medite brevemente. A continuación, se recomienda realizar el siguiente ejercicio. Al escudriñar los versículos correspondientes a este bloque de lectura, se le pide identificar el patrón del Señor para evitar el engaño. Para ello, podría ser útil señalar que la palabra contrito implica un sentimiento de humildad y arrepentimiento. Humilde sugiere gentileza y autocontrol. Y la palabra edificar significa instruir, mejorar o desarrollar. A continuación se releerá Doctrina y Convenios, en la sección 52, los versículos del 14 al 19, para que usted pueda identificar el patrón del Señor para evitar el engaño. Estos versículos se escudriñarán a continuación.
Y además, os daré una norma en todas las cosas, para que no seáis engañados, porque Satanás anda por la tierra engañando a las naciones. Por consiguiente, al que ora, cuyo espíritu es contrito, yo lo acepto, si es que obedece mis ordenanzas. El que habla, cuyo espíritu es contrito, cuyo lenguaje es humilde y edifica, tal es de Dios, si obedece mis ordenanzas. Y además, el que tiemble bajo mi poder será fortalecido, y dará frutos de alabanza y sabiduría, de acuerdo con las revelaciones y las verdades que os he dado. Y además, el que es vencido y no da buenos frutos, conforme a esta norma, no es de mí. Por tanto, mediante esta norma, discerniréis a los espíritus en todos los casos bajo los cielos. Ahora, medite a continuación. ¿Por qué cree usted que la norma o el patrón del Señor incluye esas cualidades, además de la obediencia? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cómo puede usted poner en práctica ese patrón para evitar el engaño? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cuáles son algunos ejemplos de engaños en nuestros días? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cómo podemos saber nosotros cuando estamos siendo engañados? Medite brevemente. A continuación, se recomienda realizar el siguiente ejercicio. Usted podría considerar evaluar sus elecciones en cuanto a las películas, la música y las redes sociales según las normas que se hallan en Camina en la Luz de Dios, un artículo en Para la Fortaleza de la Juventud, una guía para tomar decisiones, para así evaluar en cuáles de sus elecciones usted está siendo engañado. A continuación se leerá este artículo con la intención de que usted pueda hacer este ejercicio introspectivo. A continuación escucharemos Camina en la Luz de Dios, parte de Para la Fortaleza de la Juventud, una guía para tomar decisiones, la cual escucharemos a continuación. Camina en la luz de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Tomas mejores decisiones cuando puedes ver las cosas con claridad. Es por eso que la luz es tan importante. La luz hace que sea más fácil ver el camino correcto. El Padre Celestial te ha dado acceso a la luz celestial, el don del Espíritu Santo, para ayudarte a ver claramente lo que es bueno y lo que es malo, lo correcto y lo incorrecto. Verdades eternas. Al bautizarte, entras en una gozosa relación de convenio con el Padre Celestial y con Jesucristo. En el templo harás convenios adicionales que pueden fortalecer esa relación. Cada semana, durante la Santa Cena, renuevas tus convenios, expresas tu disposición a guardar los mandamientos, y el Señor te bendice con la oportunidad de tener el Espíritu Santo como tu compañero constante. Es uno de sus mayores dones para ti. Tomar buenas decisiones mejora tu capacidad para sentir el Espíritu. Hay muchas cosas buenas y sanas en este mundo. Así como tu cuerpo se ve afectado por lo que comes y bebes, tu mente y tu espíritu se ven profundamente afectados por lo que lees, ves y escuchas. Invitaciones. Dedica tiempo al Señor cada día. Aprende de Él. Recuérdalo siempre. Ora a tu Padre Celestial. Estudia las Santas Escrituras y las palabras de los profetas vivientes. Luego,
Esfuérzate por vivir de acuerdo con lo que aprendas. Busca lo que edifica, inspira e invita al espíritu. Al tomar decisiones sobre qué ver, leer, escuchar o en qué participar, piensa en cómo te hace sentir. ¿Te invita a tener buenos pensamientos? Aléjate de cualquier cosa que ridiculice las cosas sagradas o que sea inmoral. No participes en nada que entorpezca tu juicio o adormezca tu sensibilidad hacia el espíritu, como la violencia, el alcohol y las drogas dañinas. Ten el valor de apagar un video o un juego, salir del lugar donde veas una película o de una fiesta, cambiar la música que escuchas o alejarte de cualquier cosa que no sea compatible con el espíritu. Utiliza las redes sociales para edificar a otros. Las redes sociales pueden ser una poderosa herramienta de comunicación. Si las utilizas, concéntrate en la luz, la fe y la verdad. No compares tu vida con lo que otras personas parecen estar viviendo. Recuerda que tu valor proviene de ser un hijo o una hija de padres celestiales, no de las redes sociales. Busca experiencias sanas y relaciones reales y duraderas. Ten cuidado de que tu uso de la tecnología y de los medios de comunicación no ocupe el tiempo que pasarías en persona con tu familia y amigos. Las redes sociales y otras tecnologías pueden absorber gran parte de tu tiempo sin darte algo de mucho valor a cambio. Tómate un descanso del mundo virtual y conéctate con las personas de la vida real. Bendiciones prometidas. Puedes tener al Espíritu siempre contigo. El Espíritu Santo te dará testimonio del Padre Celestial y de Jesucristo. Él te consolará, guiará, advertirá y santificará. Él te ayudará a reconocer la verdad y a ver lo bueno en el mundo. Preguntas y respuestas. ¿Cómo puedo saber si estoy sintiendo el Espíritu Santo? Aprender a percibir el Espíritu requiere tiempo, práctica y paciencia. Él le habla a las personas de diferentes maneras. No pases por alto las cosas sencillas. El sentimiento de paz que sientes al escuchar el testimonio de alguien o el sentimiento de inquietud que sientes después de tomar una decisión incorrecta. Escudriña las Escrituras en busca de diferentes maneras en que el Espíritu se comunica. Ora al respecto y sigue buscando oportunidades para sentir el Espíritu. ¿Qué es la pornografía? ¿Por qué debo evitarla? La pornografía es una representación, ya sea en imágenes o con palabras, que está diseñada para despertar sentimientos sexuales. La pornografía se presenta de muchas formas, las cuales incluyen videos, fotografías, libros y música. También puede estar en mensajes o imágenes enviadas entre amigos. La pornografía irrespeta cosas que son sagradas, nuestro cuerpo físico y nuestros sentimientos sexuales. Tal vez te encuentres con pornografía sin quererlo. Tanto si te encuentras con pornografía intencionalmente o no, aléjate inmediatamente. También puedes hablar con uno de tus padres u otro adulto de confianza. Ver pornografía intencionalmente es pecaminoso y daña tu capacidad de sentir el espíritu. Debilita tu autocontrol y distorsiona la forma en que te ves a ti mismo y a los demás. Jesucristo tiene el poder para ayudarte a resistir la pornografía y arrepentirte. Vuélvete hacia Él. Aléjate de las tinieblas. Tu obispo puede ayudarte a recibir fortaleza y perdón por medio del Salvador. Preguntas para la recomendación del templo. El Señor ha dicho que se hagan todas las cosas con pureza ante Él. ¿Te esfuerzas porque tus pensamientos y tu comportamiento sean moralmente limpios? ¿Cumples con la ley de castidad? ¿Te esfuerzas por santificar el día de reposo, tanto en tu casa como en la iglesia, asistir a las reuniones, prepararte para participar dignamente de la Santa Cena y vivir en armonía con las leyes y los mandamientos del Evangelio? También se recomienda estudiar el mensaje No me engañes, por el elder Gary E. Stevenson,
del Quórum de los 12 Apóstoles, mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2019, el cual estudiaremos a continuación. El día de hoy ofrezco palabras de consejo para ustedes, pero especialmente a ustedes, la nueva generación, los niños de la primaria y los jóvenes. El profeta del Señor en realidad les ama profundamente, el presidente Russell M. Nelson, tanto que se dirigió a ustedes el año pasado en un devocional mundial especial para jóvenes titulado Juventud de Israel. A menudo escuchamos al presidente Nelson decir que ustedes son eso exactamente, la esperanza de Israel, la nueva generación y el futuro de la iglesia verdadera y viviente de Jesucristo sobre la tierra. Mis jóvenes amigos, para comenzar me gustaría compartir 2 historias de la familia. Hace años llegué a casa del trabajo y me sorprendió ver salpicaduras de pintura blanca por todas partes. En el suelo, en la puerta del garaje y en nuestra casa de ladrillos rojos. Inspeccioné la situación más de cerca y descubrí que la pintura todavía estaba húmeda. Un rastro de pintura conducía hacia el patio trasero, de modo que lo seguí. Allí encontré a mi hijo de 5 años con una brocha en mano, persiguiendo a nuestro perro. Nuestro hermoso labrador negro tenía la mitad pintada de blanco. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté con voz agitada. Mi hijo se detuvo, me miró al perro, miró la brocha que goteaba de pintura blanca y dijo: «Solo quiero que se parezca a los perros con manchas negras de la película. ¿Recuerdas? La de los 101 dálmatas». A mí me encantaba nuestro perro, pensaba que era perfecto. Pero aquel día mi hijo tenía otra idea. La segunda historia es sobre el tío abuelo Grover, el tío del padre de mi esposa que vivía en una casa en el campo, lejos de la ciudad. El tío Grover se estaba haciendo mayor. Pensamos que nuestros hijos debían conocerlo antes de que muriera. Así que emprendimos el largo viaje a su humilde casa. Nos sentamos juntos para conversar y presentarle a nuestros hijos. Pero al poco tiempo, nuestros 2 pequeños de unos 5 y 6 años quisieron ir a jugar afuera. El tío Grover, al oírlo, se acercó y los miró fijamente. Su rostro envejecido y desconocido asustó un poco a los niños. Les dijo con un tono serio: «Tengan cuidado, hay muchos zorrillos afuera». Al escucharlo, Lisa y yo nos alarmamos. Estábamos preocupados de que los rociara un zorrillo. Mientras seguíamos conversando, los chicos salieron a jugar. Más tarde, al subir al auto para regresar a casa, les pregunté: ¿vieron algún zorrillo? Uno de ellos respondió: No vimos ningún zorrillo, pero sí vimos un gatito negro con una raya blanca en el lomo. Esos relatos sobre niños inocentes que descubren algo sobre la vida y la realidad pueden hacernos sonreír, pero también ilustran un concepto más profundo. En el primer relato, nuestro pequeño hijo tenía un hermoso perro como mascota. No obstante, tomó una lata de pintura y con brocha en mano, se dispuso a crear su propia realidad imaginaria. En el segundo relato, los chicos ignoraban felizmente la desagradable amenaza que enfrentaban al encontrar un zorrillo. Al ser incapaces de identificar correctamente lo que en realidad habían encontrado, corrieron el riesgo de sufrir consecuencias lamentables. Esos son relatos de identidad equivocada, suponiendo que lo real es otra cosa. En ambos casos, las consecuencias fueron menores. Muchos en estos días hacen frente a esos mismos problemas a una escala mucho mayor. Son incapaces de ver las cosas como son o están insatisfechos con la verdad, tratando de transformarla en otra cosa que satisfaga sus sentidos o gustos. Y hoy en día hay en juego fuerzas deliberadamente diseñadas para apartarlos de la salud.
y de la verdad absoluta, y esos engaños y mentiras van más allá de una inocente identidad. Satanás, el padre de las mentiras y el gran engañador, nos haría cuestionar las cosas como realmente son e ignorar las verdades eternas, o que las transformemos en algo que parece más placentero. Les hace la guerra a los santos de Dios y ha pasado milenios calculando y practicando la habilidad de persuadir a los hijos de Dios a creer que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. Se ha ganado la reputación de convencer a los mortales de que los zorrillos son solo gatitos o que un poco de pintura se puede transformar a un perro labrador en un dálmata. Veamos ahora un ejemplo de este mismo principio que se encuentra en las Escrituras cuando Moisés, profeta del Señor, afrontó ese mismo problema. Moisés fue arrebatado a una montaña extremadamente alta, vio a Dios cara a cara y habló con él. Dios enseñó a Moisés sobre su identidad eterna. Aunque era mortal e imperfecto, Dios enseñó que Moisés era a semejanza de mi unigénito y mi unigénito será el Salvador. Moisés, en esta maravillosa visión, contempló a Dios y también aprendió algo importante acerca de sí mismo. Aunque mortal, era un hijo de Dios. Escuchen atentamente lo que sucedió al final de esa grandiosa visión. Y aconteció que Satanás vino para tentarlo diciendo: Moisés, hijo del hombre, adórame. Moisés osadamente respondió: ¿Quién eres tú? Porque he aquí yo soy un hijo de Dios, a semejanza de su unigénito. ¿Y dónde está tu gloria para que te adore? En otras palabras, Moisés dijo: no me puedes engañar porque yo sé quién soy. Fui creado a la imagen de Dios. Tú no tienes su luz ni su gloria, así que, ¿por qué habría de adorarte o caer presa de tu engaño? Ahora presten atención al modo en que Moisés responde. Él declara: vete de aquí, Satanás, no me engañes. Podemos aprender mucho de la poderosa respuesta de Moisés a la tentación del adversario. Los invito a responder de la misma manera cuando sientan la influencia de la tentación. Manden al enemigo de su alma diciendo: vete, tú no tienes gloria. No me tientes ni me engañes, porque sé quién soy. Soy un hijo de Dios y siempre acudiré a mi Dios para pedir su ayuda. El adversario no abandona fácilmente sus motivos destructivos para engañarnos y degradarnos. Desde luego no lo hizo con Moisés, sino que quiso hacer que Moisés olvidara quién era en el plano eterno. Como si estuviera teniendo una rabieta o berrinche infantil, Satanás gritó en alta voz y bramó sobre la tierra y mandó y dijo: yo soy el unigénito, adórame a mí. Repasemos, ¿oyeron lo que él acaba de decir? Yo soy el unigénito, adórame a mí. El gran engañador dijo en efecto: puede que sea un labrador negro, pero si un dálmata moteado y más de tu agrado, y pueda que sea un zorrillo solamente con una raya blanca. Moisés acudió a Dios y recibió su fortaleza divina. Aunque el adversario tembló y la tierra se estremeció, Moisés no cedió, su voz fue segura: retírate de mí, Satanás, porque solamente a este único Dios adoraré, el cual es el Dios de gloria. Finalmente, él se apartó de la presencia de Moisés. Después de aparecerse y bendecir a Moisés por su obediencia, el Señor dijo: bendito eres, Moisés, porque serás más fuerte que muchas aguas. Y he aquí, estoy contigo hasta el fin de tus días. La resistencia de Moisés al adversario es un ejemplo verídico y revelador para nosotros. Independientemente de nuestra etapa en la vida, es un mensaje poderoso para cada uno de ustedes para que sepan qué hacer cuando Satanás trate de engañarlos, porque al igual que Moisés, han sido bendecidos con el don de la ayuda celestial. ¿Cómo pueden hallar esa ayuda celestial como lo hizo Moisés y no ser engañados ni ceder a la tentación? El Señor mismo reafirmó en esta dispensación un canal eficaz para recibir ayuda divina cuando el Señor declaró:
Por tanto, yo, el Señor, sabiendo las calamidades que sobrevendrían a los habitantes de la tierra, llamé a mi siervo José Smith, hijo, y le hablé desde los cielos y le di mandamientos. En palabras sencillas podríamos decir que el Señor, quien conoce el fin desde el principio, conoce las dificultades de nuestros días. Por eso Él ha proporcionado una manera para que resistamos a los desafíos y tentaciones, muchas de las cuales son el resultado directo de las influencias engañosas del adversario y de sus ataques. La manera es sencilla. Por medio de sus siervos, Dios nos habla a nosotros, sus hijos, y nos da mandamientos. Podríamos reiterar el versículo que acabo de citar para decir: yo, el Señor, llamé a mi siervo, el presidente Russell M. Nelson, y le hablé desde los cielos y le di mandamientos. ¿No es esa una gloriosa verdad? Doy mi solemne testimonio de que el Señor habló a José Smith desde los cielos, comenzando con la primera visión. Él también habla al presidente Nelson en nuestros días. Testifico que Dios se comunicó con profetas en épocas pasadas y les dio mandamientos diseñados para guiar a sus hijos hacia la felicidad en esta vida y la gloria en la venidera. Dios continúa dando mandamientos a nuestro profeta viviente. Los ejemplos abundan. Un equilibrio en la instrucción del Evangelio más centrado en el hogar y apoyado por la Iglesia. El reemplazo de maestros orientadores y maestras visitantes por el programa de administración. Ajustes en las normas y ordenanzas del templo. Y el nuevo programa Niños y Jóvenes. Me maravilla la bondad y compasión de un amoroso Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo, quienes restauraron la Iglesia del Salvador sobre la tierra y una vez más han llamado a un profeta en nuestros días. La restauración del Evangelio contrarresta los tiempos peligrosos con el cumplimiento de los tiempos. La obediencia a los mandamientos que se les dan a nuestros profetas es la clave no solo para evitar la influencia que nos engaña, sino también para tener gozo y felicidad duradera. Esta fórmula divina es sencilla. La rectitud u obediencia a los mandamientos trae bendiciones, y las bendiciones traen felicidad o gozo a nuestras vidas. Al igual que el adversario trató de engañar a Moisés, él procura engañarlos a ustedes. Él siempre ha fingido ser algo que no es. Trata de ocultar su verdadera identidad y afirma que la obediencia hará que la vida de ustedes sea miserable y les privará de la felicidad. ¿Pueden pensar en algunas de sus tácticas para engañarnos? Por ejemplo, él degrada las consecuencias destructivas de drogas ilícitas y del consumo del alcohol, y en cambio sugiere que los hará sentir bien. Nos sumerge en los elementos negativos que pueden existir en las redes sociales, incluidas las comparaciones debilitantes y la realidad idealizada. Él nos expone a otros contenidos dañinos que se encuentran en línea para causar daño o dolor, tales como la pornografía, descarados ataques a otros mediante el ciberacoso y sembrando información errónea a fin de causar duda y temor en nuestros corazones. Él sutilmente susurra: sígueme y de seguro serás feliz. Las palabras que un profeta del Libro de Mormón escribió hace muchos siglos son relevantes en nuestros días. La maldad nunca fue felicidad. Ruego que reconozcamos los engaños de Satanás por lo que son, que resistamos y veamos más allá de las mentiras e influencias de aquel que desea destruir nuestra alma y robarnos el gozo presente y la gloria futura. Hermanos y hermanas, hemos de continuar siendo fieles y estando alerta, porque esa es la única manera de discernir la verdad y de escuchar la voz del Señor por medio de sus siervos. Porque el Espíritu habla la verdad y no miente. Estas cosas nos son manifestadas claramente para la salvación de nuestras almas, porque Dios las declaró también a los profetas de la antigüedad. Nosotros somos los santos del Dios Todopoderoso, la esperanza de Israel. ¿Flaquearemos? ¿Huiremos sin luchar? No. A Dios honrad, por Él luchad, y por su causa siempre velad. Doy mi testimonio especial del Santo de Israel.
Sí, en el nombre de Jesucristo. Testifico de su amor perdurable y de la verdad y la felicidad que hace posible su infinito y eterno sacrificio. Al obedecer sus mandamientos siempre se nos conducirá por el buen camino y no seremos engañados. En el sagrado nombre de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. También se recomienda escuchar el himno Guíame a ti, el himno número 52 de los himnos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, disponible en la Biblioteca del Evangelio. También se recomienda leer el tema Buscar la verdad y evitar el engaño, o bien titulado Cómo buscar respuestas a sus preguntas, uno de los temas del Evangelio, disponible en la Biblioteca del Evangelio, el cual estudiaremos a continuación. ¿Cómo buscar respuestas a sus preguntas? Mucho antes de que José Smith se arrodillara a orar en la arboleda sagrada, él había establecido los cimientos para su crecimiento espiritual. Pasó muchos meses asistiendo a servicios de adoración, leyendo la Biblia y participando en oraciones familiares. Habló con los miembros de su familia, incluso con algunos que eran escépticos con respecto a la religión organizada. José tuvo que esforzarse por encontrar respuestas a sus preguntas. Finalmente, Dios contestó la oración de José. Sin embargo, la primera visión no contestó todas las preguntas que él tenía. Para José, buscar respuestas fue una búsqueda de toda la vida. Hoy en día, la información sobre la historia de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, está más accesible que nunca. Ello puede ser una gran bendición, pero no siempre es fácil saber qué fuentes son dignas de confianza, y algunas de las cosas que aprendemos pueden plantear preguntas difíciles. El presidente Dieter F. Uchtdorf señaló lo siguiente: algunos quizás se sientan avergonzados o indignos porque tienen preguntas en cuanto al Evangelio, pero no deberían sentirse así. Él enseñó: el hacer preguntas no es señal de debilidad, es el acto precursor del crecimiento. Este es un fragmento del artículo Reflexión en el agua, parte de Church News, publicado el 1 de noviembre de 2009, disponible en lds.org. Los artículos que se encuentran disponibles en este recurso, parte de Temas del Evangelio, ofrecen varias sugerencias que pueden ayudarle a encontrar paz al buscar respuestas a sus preguntas. Anote sus impresiones a continuación. Como subtítulo: puedo acudir al Señor cuando me hieren las decisiones de los demás. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, la sección 54, la cual se leerá a continuación. He aquí, así dice el Señor, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el mismo que fue crucificado por los pecados del mundo. He aquí, de cierto te digo que tú, mi siervo Newell Knight, deberás permanecer firme en el llamamiento al cual te he nombrado. Y si tus hermanos desean escapar de sus enemigos, arrepiéntanse de todos sus pecados y sean verdaderamente humildes y contritos ante mí. Y ya que se ha quebrantado el convenio que hicieron conmigo, ahora queda nulo y sin efecto. Y ay de aquel por quien vino esta ofensa, porque mejor le hubiera sido que se hubiese ahogado en lo profundo del mar. Mas benditos son aquellos que han guardado el convenio y observado el mandamiento, porque obtendrán misericordia. Por tanto, levantaos y huid de la tierra, no sea que vuestros enemigos os acometan, y emprended vuestro viaje, y nombrad a quien deseéis para que sea vuestro líder, y pague dinero por vosotros. Y así iréis a las regiones del oeste, a la tierra de Missouri, hasta las fronteras de los lamanitas. Y acabado el viaje, he aquí, os digo, ganaos la vida a la manera de los hombres hasta que yo os prepare lugar. Y además,
Sed pacientes en la tribulación hasta que yo venga. He aquí, vengo pronto, y mi galardón está conmigo, y los que temprano me han buscado hallarán reposo para sus almas. Así sea. Amén. ¿Alguna vez ha sufrido usted una decepción cuando alguien de quien dependía no cumplió con sus compromisos? Eso le sucedió a los santos de Colesville, Nueva York, que esperaban establecerse en las tierras de Lyman Copley, en Ohio. A fin de aprender sobre esa experiencia, considere repasar el encabezamiento de la sección 54 de Doctrina y Convenios, así como también los demás elementos o recursos que se mencionan en esta reseña. A continuación se leerá el encabezamiento de la sección 54 de Doctrina y Convenios, el cual dice lo siguiente. Sección 54. Revelación dada por medio de José Smith, el profeta, a Newell Knight, en Kirtland, Ohio, el 10 de junio de 1831. Los miembros de la iglesia que vivían en Thompson, Ohio, se hallaban divididos en cuanto a lo que tenía que ver con la consagración de propiedades. Se manifestaban el egoísmo y la avaricia. Después de su misión a los tembladores, véase el encabezamiento de la sección 49, Lyman Copley había quebrantado su convenio de consagrar su amplia hacienda como lugar de herencia para los santos que llegaban procedentes de Colesville, Nueva York. Como consecuencia de ello, Newell Knight, líder de los miembros que residían en Thompson, y otros élderes habían acudido al profeta para preguntarle cómo debían proceder. El profeta preguntó al Señor y recibió esta revelación, en la que se manda a los miembros de Thompson que dejen la hacienda de Lyman Copley y viajen a Missouri. También se recomienda estudiar del Libro de Santos, tomo 1, un fragmento del capítulo 12, titulado Tras mucha tribulación, el cual estudiaremos a continuación. Capítulo 12. Tras mucha tribulación. En la primavera de 1831, Emily Partridge, de 7 años, vivía en un pueblo al noreste de Kirtland, junto con sus padres, Edward y Lydia, y 4 hermanas. Tenía una linda casa de madera con una habitación grande y 2 dormitorios en la planta baja. Arriba había un dormitorio, otra habitación grande y un ropero donde guardaban la ropa. En el sótano había una cocina y una bodega para vegetales, tan oscura que asustaba a Emily. Afuera, el gran patio de los Partridge le brindaba a Emily un lugar para jugar y explorar. Tenían un jardín de flores y árboles frutales, un granero y un terreno en donde su padre planeaba construir una casa aún más bonita algún día. La tienda de sombreros de su padre también estaba cerca. Debajo del mostrador de la tienda, ella siempre podía encontrar cintas de colores vivos y otros tesoros. Todo el edificio estaba lleno de herramientas y máquinas que su padre utilizaba para teñir telas y pieles y darles forma para convertirlas en sombreros para sus clientes. Ahora que su padre era obispo de la iglesia, ya no pasaba mucho tiempo haciendo sombreros. Él tenía que ayudar a establecerse en casas y a encontrar trabajo a los santos que se congregaban en Ohio desde Nueva York. Entre los recién llegados se encontraban la familia Knight y su rama de la iglesia proveniente de Colesville. Sabiendo que Lyman Copley tenía una granja de gran tamaño a unos 32 kilómetros al noreste de Kirtland, la cual había acordado consagrar al Señor, el padre de Emily envió a los santos a establecerse allí. Algunos de los santos de Nueva York llegaron a Ohio con sarampión, y, dado a que a menudo se alojaban en la casa de la familia Partridge, no pasó mucho tiempo antes de que Emily y sus hermanas presentaran fiebre alta y erupciones en la piel. Emily se recuperó al poco tiempo, pero su hermana de 11 años, Elisa, contrajo neumonía. En poco tiempo, sus padres observaban impotentes cómo su respiración se hacía más trabajosa y su fiebre se elevaba. Mientras la familia cuidaba a Elisa,
su padre asistió a una importante conferencia de la iglesia en una escuela cerca de la granja de la familia Morley. Estuvo fuera varios días y al regresar le dijo a su familia que tenía que marcharse nuevamente. José había recibido una revelación que decía que la conferencia siguiente se llevaría a cabo en Missouri. Varios líderes de la iglesia, entre ellos el padre de Emily, fueron llamados a ir allí lo antes posible. Muchas personas comenzaron a hacer planes para el viaje. En la revelación, el Señor llamó a Missouri la tierra de la herencia de los santos, haciendo eco de las descripciones bíblicas de una tierra prometida, en la que fluye leche y miel. Allí los santos habrían de edificar la ciudad de Sion. El padre de Emily no estaba deseoso de dejar a su familia. Elisa todavía estaba enferma y podía morir durante su ausencia. Emily podía ver que su madre también estaba preocupada. Aun cuando Lydia Partridge estaba muy comprometida con la causa de Sion, no estaba acostumbrada a que la dejaran sola para cuidar de las niñas y de la casa. Ella parecía saber que sus pruebas solo estaban comenzando. Polly Knight estaba enferma cuando ella y los santos de Colesville se instalaron en la tierra de Leman Copley. La granja tenía unas 300 hectáreas de tierra de excelente calidad y ofrecía suficiente espacio para que muchas familias construyeran casas, graneros y tiendas. Allí, la familia Knight podría comenzar de nuevo y practicar su nueva religión en paz, aunque a muchos les preocupaba que Polly no estaría mucho más tiempo con ellos. El esposo y los hijos de Polly trabajaron rápidamente, construyendo cercas y plantando campos para mejorar el terreno. José y el obispo Partridge también alentaron a los santos de Colesville a consagrar sus propiedades de acuerdo con la ley del Señor. Sin embargo, después de que el asentamiento comenzó a tomar forma, Leman se retiró de la iglesia y les dijo a los santos de Colesville que salieran de su propiedad. Sin otro lugar a donde ir, los santos expulsados le pidieron a José que buscara la guía del Señor para ellos. «Iréis a las regiones del oeste», les dijo el Señor, «a la tierra de Missouri». Ahora que sabían que Sion sería en Missouri, no en Ohio, los santos de Colesville entendieron que estarían entre los primeros miembros de la iglesia en establecerse allí. Comenzaron a prepararse para el viaje y, unas 2 semanas después de la revelación, Polly y el resto de la rama abandonaron el área de Kirtland y abordaron las barcazas que los llevarían al oeste. Al navegar Polly y su familia corriente abajo, su mayor deseo era poner un pie en Sion antes de que ella falleciera. Ella tenía 55 años y su salud se estaba deteriorando. Durante la travesía, su hijo Newell ya había bajado a tierra a fin de comprar madera para un ataúd en caso de que muriera antes de llegar a Missouri. Pero Polly estaba decidida a no ser enterrada en ningún otro lugar que no fuera Sion. También se recomienda estudiar el artículo Un obispo de mi iglesia, parte de Revelaciones en contexto, disponible en la Biblioteca del Evangelio, el cual estudiaremos a continuación. Obispo de mi iglesia, por Sherilyn Ferns. En otoño de 1830, 4 muchachos de unos 20 años llegaron a la puerta de la tienda de sombrereros de Edward Partridge, en Painesville, Ohio. Al escuchar el extraordinario relato de una restauración de la autoridad y la revelación de escrituras nuevas, Partridge los llamó impostores y les dijo que se marcharan. Pese a todo, después de que se fueran, Partridge envió a uno de sus empleados tras los hombres con el fin de comprar un ejemplar del libro que llevaban, llamado El Libro de Mormón. Partridge y su esposa Lydia estaban buscando una iglesia que enseñara la simplicidad del Evangelio del Nuevo Testamento y diera pruebas de la autoridad divina para dirigir la iglesia. Al escuchar el mensaje de los misioneros, Lydia reconoció la verdad que conocía de las enseñanzas de la Biblia y se bautizó.
Edward Partridge siguió sin convencerse, pero tras viajar a Nueva York para conocer al profeta José, él también se bautizó. Más o menos al mismo tiempo, José Smith recibió una revelación en la que el Señor hizo la siguiente promesa a Edward Partridge. Recibirás mi espíritu, el Espíritu Santo, sí, el Consolador, que te enseñará las cosas apacibles del reino. Con esta convicción, el Señor llamó a Partridge a predicar el Evangelio como con voz de trompeta. Así lo declaró en la sección 36 de Doctrina y Convenios. Partridge se marchó a compartir su nueva fe con sus padres y hermanos en Massachusetts, aunque sus familiares fueron en su mayor parte poco receptivos a su mensaje. Partridge cumplió su mandato de predicarles el Evangelio. El 4 de febrero de 1831, inmediatamente después del regreso de Partridge a Ohio, José Smith recibió una revelación, actualmente en la sección 41 de Doctrina y Convenios, en la que se llamaba a Edward Partridge a servir como el primer obispo de la iglesia, que llevaba 10 meses organizada la iglesia. El oficio de obispo fue uno de los primeros oficios del sacerdocio que se restauraron en esta dispensación, y al igual que el resto de oficios, se recibió una explicación de los deberes del obispo, línea por línea. A diferencia de los obispos actuales, Partridge no solo recibió la instrucción de ser ordenado obispo de la iglesia, sino también de dejar su comercio para dedicar todo su tiempo al servicio de la iglesia. Sin manual ni predecesores vivos, es posible que Partridge se preguntara cuál era exactamente el servicio de la iglesia que debía llevar a cabo. Afortunadamente, unos días más tarde, José recibió una revelación, denominada la Ley, por los primeros miembros de la iglesia, que contenía más información sobre sus deberes como obispo. En esa revelación, en la actualidad, la sección 42 de Doctrina y Convenios, el Señor mandó a los santos que le consagraran todas sus propiedades por medio del obispo y sus consejeros, mediante un convenio y un título que no pueden ser violados. Entonces, la persona que realizaba la consagración recibiría una mayordomía del obispo, suficiente para él y su familia. El obispo era el responsable de conservar las propiedades restantes en un almacén para suministrarse a los pobres y a los necesitados, para comprar terrenos y para edificar a Sion. Partridge se enfrentó a una de sus primeras tareas importantes como obispo de la iglesia con la llegada a Ohio de los santos a quienes se les había ordenado marcharse de Nueva York. Partridge se encargó de suministrarle los terrenos de sus heredades. Uno de los primeros miembros de la iglesia, Lyman Copley, se ofreció a permitir a los santos de Colesville, Nueva York, establecerse en su propiedad de 307 hectáreas en Thompson, Ohio, a unos 30 kilómetros de Kirtland, y Partridge requería revelación más específica sobre la manera en que debía organizar a los santos de Colesville en la propiedad de Copley. Como respuesta, el Señor dio instrucciones a Partridge por medio de José Smith, revelación que actualmente se encuentra en la sección 51 de Doctrina y Convenios. El Señor enseñó a Partridge que a la hora de dividir la tierra para los santos de Colesville, debía señalar su porción a este pueblo a cada hombre igual, según su familia, conforme a sus circunstancias, carencias y necesidades. Aunque Partridge todavía tenía propiedades en Painesville y no necesitaba terreno, en la revelación se le dijo que a cambio de sacrificar su trabajo de jornada completa, de sombrerero, para servir como obispo, habría de retener una parte de los suministros del almacén para mantener a su familia. Vivir la ley de consagración habría de considerarse un privilegio. Sin embargo, no todo el mundo lo veía de esa manera. Copley pronto rescindió su oferta y expulsó a los santos de Colesville de sus terrenos y los dejó sin saber a dónde ir. El 10 de junio, una revelación, actualmente en la sección 54 de Doctrina y Convenios, abordó su inquietud en forma sorprendente. Debían trasladarse permanentemente a Missouri, que se encontraba a casi 1.300 kilómetros de distancia. Más o menos al mismo tiempo, José Smith, Edward Partridge y otras personas estaban preparándose también para viajar a Missouri, la esperada ubicación de la futura ciudad de Sion. Partridge se marchó suponiendo que regresaría en unos meses, pero cuando los élderes llegaron a Independence, Missouri,
una ciudad fronteriza en la parte más occidental del estado, José Smith recibió una revelación, que actualmente es la sección 57 de Doctrina y Convenios, en la que se declaraba que Independence sería el centro de Sion en los postreros días. La revelación también contenía un mandato de gran envergadura, diciendo: es prudente que los santos compren el terreno y también toda parcela hacia el oeste de Missouri, así como todo terreno que colinda con la llanura. Así se lee en la sección 57 de Doctrina y Convenios. El Señor también indicó lo siguiente: y ocupe mi siervo, Edward Partridge, el puesto al cual lo he nombrado, y reparte entre los santos sus heredades, tal como he mandado. A continuación, el Señor llamó a varias personas para que permanecieran en Missouri y edificaran Sion. Contrario a sus planes, Partridge se encontraba entre las personas que debían establecerse en la tierra de Sion, tan pronto como fuese posible, junto con sus familias, para cumplir estas cosas tal como había hablado el Señor. En una carta que escribió a Lydia unos días más tarde, Partridge le dio la noticia de que no iba a regresar a Ohio ese verano, y en lugar de ello le pidió que ella y sus 5 hijas se reunieran con él en la frontera de Missouri, además de no poder regresar a Ohio para ayudarles a mudarse ese otoño. Él escribió lo siguiente: el hermano Gilbert y yo debemos estar aquí para encargarnos de las ventas en diciembre, y como no sé si podrá volver para entonces, he considerado conveniente permanecer aquí por el momento, contrario a lo que esperaba. También le advirtió que una vez que ella se reuniera con él en Missouri, tendrían que sufrir ahí por algún tiempo muchas privaciones, a las que él y ella hace años que no estaban acostumbrados. Siguiendo las instrucciones de deliberar en consejo entre ellos y con el Señor, él dio sugerencias sobre cómo podrían realizar el viaje ella y las niñas, y le sugirió que hiciera lo que le considerara más conveniente. Lydia obedeció de buena gana la revelación de mudarse, empacó sus pertenencias y reunió a sus 5 hijas para viajar hacia el oeste, a un lugar que nunca había visto. En Missouri, anticipando la llegada inminente de los santos de Colesville y muchos otros que llegarían después, Partridge siguió las instrucciones del Señor de prepararse para repartir entre los santos sus heredades, empezando con la compra de terrenos a las 2 semanas de su llegada a Missouri. Conforme Partridge iba organizando a los santos en sus terrenos, siguió las instrucciones que se le habían dado en mayo. Y al señalarle a algún hombre su porción, él le expedirá una escritura que le asegurará su porción. Así se lee en la sección 51 de Doctrina y Convenios. Como respuesta a esa revelación, Partridge imprimió escrituras de consagración que tenían 2 partes. En la primera parte registró detalladamente las propiedades y los bienes que un santo o una familia de santos depositaban ante el obispo. A cambio, Partridge registró atentamente la segunda parte de la escritura, de las propiedades o los bienes cuya mayordomía correspondía a cada miembro, por lo general, los mismos que habían consagrado. Después, cada miembro era nombrado administrador de sus propios bienes, o de los que haya recibido por consagración. Partridge prestó servicio como representante del Señor ante muchos santos que decidieron vivir la ley de consagración y aceptar la invitación del Señor de poner en práctica los principios de la mayordomía, el albedrío y la responsabilidad. Pero como ya se ha mencionado, no todos deseaban vivir esa ley. Algunas personas compraron terrenos por su cuenta. Otras, como sucedió con Copley y otro hombre llamado Bates, donaron propiedades o dinero para posteriormente cambiar de opinión y exigir su devolución. Partridge fue llamado a ayudar a elevar y a alentar tanto a los santos reacios como a los receptivos. John Whitmer escribió que después de recibir la ley de consagración, el obispo Partridge visitó varias ramas de la iglesia, en las que había algunas personas que no deseaban recibir la ley. Acerca de las dificultades del trato con los imperfectos santos, la hija de Partridge, Emily Doe Partridge, recordó posteriormente: cuando echo un vistazo al pasado y recuerdo la enorme responsabilidad que tenía mi padre como primer obispo, y su pobreza y privaciones, así como las dificultades que tuvo que soportar, las acusaciones de falsos hermanos, las críticas de los pobres y las persecuciones de nuestros enemigos,
no me extraña su muerte prematura. En la bendición patriarcal de Partridge ya se le avisaba: permanecerás en tu oficio hasta que te sientas fatigado y desees abandonarlo, para poder descansar durante un breve tiempo. Además de tener que enfrentarse a las debilidades humanas de los demás, Partridge también se enfrentó a la realidad de su propio estado caído. Cuando se enfrentó al desafío de edificación, por pocos recursos viables, Partridge aparentemente dudó de que fuera posible lograr los objetivos planteados. Como respuesta, el Señor le hizo una advertencia: si no se arrepiente de sus pecados, que son la incredulidad y la dureza de corazón, cuídese, no sea que caiga. Así se lee en la sección 58 de Doctrina y Convenios. En una carta que Partridge escribió a Lydia en agosto de 1861, revelaba su inseguridad personal con respecto a su llamamiento. Él dijo: «Sabes que ocupo un cargo importante», escribió, «y que en ocasiones soy reprendido porque siento que voy a fallar. No digo que vaya a abandonar la causa, pero temo que mi posición es superior a lo que puedo hacer para la aceptación de mi Padre Celestial». Y en continuación rogó a su esposa: «Ora por mí, para que no falle». 2 años más tarde, en julio de 1833, un populacho de hombres airados entró a la casa de Partridge, donde se encontraba con su esposa y su hijo de 3 semanas, que se llamaba Edward Partridge, hijo, como él. Lo arrastraron hasta la plaza central de Independence, donde lo golpearon y lo cubrieron de alquitrán y plumas. Sin sentir temor, 3 días después, Partridge y 5 hombres más ofrecieron su vida como rescate por el resto de los santos, en su intento por evitar que se produjeran más actos violentos contra los santos. Su oferta fue rechazada, y en su lugar, los hombres fueron obligados a comprometerse a marcharse del condado de Jackson. Unas semanas después, Partridge escribió a sus amigos de Ohio: «Me siento dispuesto a ofrecerme y ofrecer mi vida por la causa de mi bendito maestro». Las revelaciones que llamaron a Partridge a servir como obispo y que establecían sus deberes en el oficio moldearon el resto de su vida. Continuó prestando servicio como obispo mientras los santos permanecieron en Missouri y también durante la época de Illinois. En la primavera de 1840, mientras construían una casa para su familia en Nauvoo, Partridge se enfermó y murió el 27 de mayo de 1840, dejando a una esposa y 5 hijos que tenían entre 6 y 20 años. Cuando Partridge fue llamado como obispo, el Señor lo describió así: «Su corazón es puro delante de mí, porque es semejante a Natanael de la antigüedad, en quien no hay engaño». Así lo declaró en la sección 41 de Doctrina y Convenios. David Pettigrew, uno de los primeros miembros de la Iglesia, describió a Partridge como un caballero que cumplía con el alto oficio que ocupaba, con gran dignidad, tal y como establece el Nuevo Testamento que debe ser un hombre con el oficio de obispo, de aspecto serio y pensativo, pero agradable y dispuesto, y su familia, al igual que él, muy dispuesta. W. Phillips escribió acerca de Partridge que pocos podrán llevar su manto con una dignidad tan sencilla. Era un hombre honrado, y él, es decir, Phillips, lo amaba. 8 meses después de la muerte de Partridge, el Señor reveló que el fiel primer obispo de la Iglesia restaurada estaba con él. Así lo dijo en la sección 124 de Doctrina y Convenios. Fin del artículo. Medite a continuación. Si usted tuviera un amigo entre los santos de Colesville, los cuales fueron expulsados de las tierras de Lyman Copley, ¿qué consejo podría usted encontrar en la sección 54 de Doctrina y Convenios que pudiera compartir con ese amigo? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo: Bienaventurados los de limpio corazón. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, en la sección 56, los versículos del 14 al 20, los cuales se leerán a continuación.
He aquí, así dice el Señor a mi pueblo: tenéis mucho que hacer y mucho de qué arrepentiros, porque he aquí, vuestros pecados han ascendido hasta mí, y no son perdonados, porque procuráis aconsejaros de acuerdo con vuestras propias maneras. Y vuestros corazones no están satisfechos, y no obedecéis la verdad, antes os deleitáis en la iniquidad. Ay de vosotros, hombres ricos, que no queréis dar de vuestros bienes a los pobres, porque vuestras riquezas corromperán vuestras almas, y esta será vuestra lamentación en el día de visitación, de juicio y de indignación. La siega ha pasado, el verano ha terminado, y mi alma no se ha salvado. Ay de vosotros los pobres, cuyos corazones no están quebrantados, cuyos espíritus no son contritos, y cuyos vientres no están satisfechos, cuyas manos no se abstienen de echarse sobre los bienes ajenos, cuyos ojos están llenos de codicia, que no queréis trabajar con vuestras propias manos. Pero benditos los pobres que son puros de corazón, cuyos corazones están quebrantados y cuyos espíritus son contritos, porque verán el reino de Dios que viene con poder y gran gloria para liberarlos, porque la grosura de la tierra será suya. Porque he aquí, el Señor vendrá, y con él su galardón, y recompensará a cada hombre, y los pobres se regocijarán. Y su posteridad heredará la tierra de generación en generación, para siempre jamás. Y ahora termino de hablaros, así sea. Amén. En estos versículos, el Señor habló tanto a los ricos como a los pobres. Podría resultar interesante comparar los consejos que dio a esos dos grupos. Medite a continuación. ¿Qué consejo dio el Señor en estos versículos a los ricos? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué consejo dio el Señor en estos versículos a los pobres? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué encuentra usted en estos versículos que sea personalmente relevante para usted? Medite una última vez en este bloque de lectura. Con esto concluye Ven Sígueme 2025 para el hogar y la iglesia. Capítulo 22. Doctrina y Convenios, secciones del 51 al 57. Lección asignada del 26 de mayo al 1 de junio de 2025, titulado Mayordomo fiel, justo y sabio.